Bueno, yo soy Carla Espinosa. Mayra Blanco. Les vamos a hablar sobre los sistemas de archivo Windows, que son el FAT y el NTFS. Somos de la Facultad de Ingeniería Mochis, estudiamos Ingeniería de Software y vamos en el grupo 201. Bueno, empezaremos hablando por el sistema de archivo FAT de Windows. Con mucha diferencia, el sistema de es el sistema de archivo más sencillo, compatible con Windows NT. Un disco formateado con FAT se le asignan clusters, cuyo tamaño está determinado por el tamaño de volumen. Cuando se crea un archivo, se crea también una entrada en el acceso en el directo. Se establece el primer número de clúster de acuerdo a los datos que tiene. Pues como sabemos, un clúster es la unidad de almacenamiento de un disco. Entonces esta está determinada con una cantidad fija de bytes. Un disco está dividido en miles de clústeres de igual tamaño y los archivos son repartidos y almacenados en clústeres. Bueno, entonces el tamaño se determina con el formateo del disco. Este suele ser por lo regular de 512 bytes, pero puede aumentar la cifra hasta 4096 bytes. Bueno, entonces FAT solo es compatible con los atributos de archivos de solo lectura, también oculto, sistema y modificado. También te voy a hablar de las ventajas que existen en FAT. Bueno, las ventajas, pues no es posible realizar una recuperación de archivos eliminados bajo Windows NT en cualquiera de los sistemas de archivos compatibles. Las utilidades de recuperación de los archivos eliminados intentan tener acceso directo al hardware, intentan tener acceso directo al hardware, lo que se puede hacer en Windows NT. Entonces, si el archivo estuviera en una partición FAT y se reiniciara el sistema bajo MS2, bajo el sistema operativo MS2, se podría entonces sí recuperar el archivo. Pero ya es muy complicado eso. Sí, pero el sistema de archivos también de FAT es adecuado para las unidades con particiones, pero menos de 200 megas, porque el sistema de archivo FAT inicia con muy pocas sobrecargas, entonces por eso no es muy fácil de hacerse esto, son menos de 200 megas. Okay. Bueno, entonces dentro de las desventajas que tiene FAT, pues se recomienda que se utilicen unidades o particiones de más de 200 megas, como ya mencionaste ahorita, que sí, pues menos no. Entonces no debe utilizarse ese sistema de archivos. Esto se debe a que la medida que, aunque el tamaño del volumen del rendimiento con FAT disminuirá rápidamente, entonces no es posible establecer permisos en archivos que estén en particiones FAT. Las particiones FAT tienen un tamaño limitado como un máximo de 4 GB bajo Windows NT, pero bajo MS2 son 2 GB. Es más poco. Ajá. Bueno. Entonces, el siguiente sistema de archivo del que se va a hablar, también como lo dijimos antes, es de Windows. Este tiene el nombre de NTFS. Bueno, pues sigue organizando los archivos en directorios, al igual que FAT. Y también al igual que en HPFS, también otro sistema de archivo de Windows. Se ordenan. Sin embargo, la diferencia con FAT, pues no hay ningún objeto en especial en el disco y no hay ninguna dependencia del hardware. Entonces, como sectores, se dividen como sectores de 512 bytes, como ya lo sabíamos, ya no nos habían explicado. Además, no hay ninguna ubicación especial en el disco,
también por medio pues de las tablas o los bloques de los super HPFS. Entonces con este sistema de archivo NTFS pues tiene sus objetivos, como todos los archivos. Te voy a nombrar unos que tiene NTFS, que estos proporcionan pues confiabilidad, que es especialmente pues deseable, ¿no?, para los sistemas avanzados y los servidores de archivos. También proporcionan una plataforma para tener mayor funcionalidad, que es muy importante. También hay compatibilidad con los requisitos de POSIX, y eliminación de las limitaciones de los sistemas de archivos para FAT y HPFS. Bueno, como NTFS es un sistema de archivos, este sí es recuperable, no como el FAT que ya habíamos mencionado, que ese no se recupera. Sí se recupera en MS2, pero es más difícil, pues. Entonces el NTFS sí es recuperable. Este hace un seguimiento de las transacciones del sistema de archivos. Cuando se ejecuta un comando que se llama chkdsk, en FAT o en HPFS, pues principalmente se comprueba la coherencia de los punteros dentro del directorio, la asignación de las tablas y los archivos. En NTFS se mantiene el registro de transacciones con estos componentes, de forma que el comando que ya mencioné solo tenga que deshacer las transacciones hasta el último punto de confirmación para recuperar la coherencia dentro del sistema de los archivos. Bueno. En FAT o en HPFS sí se produce un error en un sector, que es la ubicación de uno de los objetos especiales del sistema de archivos. Se producirá un error de único sector. NTFS evita esto de dos maneras. En primer lugar, pues no utilizando objetos especiales en el disco y efectuando el seguimiento y protegiendo los objetos del disco. En segundo lugar, pues NTFS se mantiene varias copias. El número depende pues también del tamaño del volumen y pues la tabla maestra de los archivos. Bueno, pues en este sistema de archivo NTFS pues tiene sus ventajas, y diciéndose que NTFS pues es más adecuado para el volúmenes de unos 400 megabytes o más de 400. Esto se debe a que el rendimiento no se ha degradado bajo NTFS, como ocurre bajo FAT, ya ves que es diferente, con tamaños de volúmenes pues más altos, mayores. También existe la posibilidad de la recuperación diseñada en NTFS. Es tal que el usuario nunca debe de tener que ejecutar ningún tipo de utilidad de reparación de un disco en una partición NTFS. Pues como tú ya mencionaste las ventajas, yo voy a mencionar las desventajas del NTFS. Pues en el NTFS no se recomienda utilizar un volumen menos de 400 megabytes, como ya mencionaste tú. Entonces, debido a la sobrecarga de espacio que implica este sistema de archivos. Esta sobrecarga de espacio se refiere a los archivos del sistema de NTFS, que normalmente utilizan por lo menos 4 megabytes de espacio en la unidad de partición de 100 megabytes. Bueno, entonces NTFS no integra actualmente ningún cifrado de archivos, nos queda eso claro. Por tanto, alguien puede iniciar bajo MS2 u otro sistema operativo que sea compatible con este, y puede emplear una utilidad de edición de disco bajo un nivel para ver los datos almacenados en el volumen NTFS. Y no es posible pues formatear con el sistema de archivos NTFS en Windows NT, porque Windows NT formatea todos los disquetes. Entonces con el sistema del archivo FAT, porque la sobrecarga de espacio que implica NTFS pues no cabe en un disquete, como ya lo habías dicho tú. Bueno, pues entonces esto sería pues toda nuestra parte. Gracias por su atención, espero les haya quedado claro lo que decimos. Bueno, pues esto principalmente es para la materia de sistemas operativos, un trabajo que nos dejaron.
Pues ahí quedó. Gracias. Gracias por su parte.